pulso económico del viernes, que como es tradicional, pues vamos a iniciar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro índice, al IBEX 35, 1,63 de avances en positivo. El índice cierra la semana. Muchos no lo hubieran creído el lunes o el martes, 9.317,3, con algunos valores que avanzan en el día de hoy, algunos mucho. Caso de Grifols, 6,50 arriba. Caso Arcelor, 4,66 arriba. Caso Merlin Properties, también considerable, 4,27 arriba. En el lado de los que han tenido peor ejecutoria, no muy mala, porque tan solo verán que hay dos valores en rojo y no tres, porque es que el primero es Telefónica, que es el que más cae, 0,77. El segundo es ACS, 0,76, muy poco. Y el tercero ya no está en rojo, sino que está muy levemente en verde, 0,07 de avance, muy poquita cosa. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos de lo que va a ser el debate económico que mantenemos sobre esta mesa con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. En nuestra mesa de análisis, desde luego, hoy tenemos que hablar de la situación del empleo o del desempleo en el mes de mayo en España. Están muy contentos, el gobierno está que toca la pandereta. Luego haremos algún descuento de esa pandereta porque tiene la estadística más trampas que una película de chinos. Para llegar a la verdad, cómo va el empleo en España, hay que llegar a hacer cocientes del número de horas trabajadas. Créanme, es que no hay manera. Nos engañan como a chinos con estos datitos del empleo. Aún así, parece que no son del todo malos, parece que se han contratado 47.000 personas, parece que ha aumentado el número de la seguridad social de los cotizantes. Eso tampoco quiere decir mucho, porque los hay que tienen 3 altas en el mismo mes, y entonces dices, pero oiga, ¿entonces para qué me sirven estos datos? Pues esa es la situación de desamparo. Se nos prometió que después de las elecciones, esto es el pasado sábado, íbamos a conocer los fijos discontinuos, pero los que de verdad están cobrando y por lo tanto están en el paro, diga el contrato lo que diga, eso hay quien dice que son aproximadamente 500.000 de personas, pero no lo hemos conocido. Seguimos sin saber cuántos son y sobre todo por qué se les considera como se les considera. Y en segundo lugar, en el día de hoy hay otra noticia espectacular. Resulta que España, objetivamente medido por varios periódicos económicos, ha perdido 30.000 millones de riqueza y 9.100 de esos que se consideran VIPs, grandes patrimonios. Bien, les presento ya a nuestros invitados esta tarde de viernes. Don Jorge Colvin, profesor en el EAE Business School. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Perfecto. Me encanta reencontrarme con viejos amigos del programa. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Antonio, también. Muchas gracias. ¿Cómo habéis visto la sesión de hoy? Parecía que esperábamos información del empleo en Estados Unidos. Al final, el acuerdo para no entrar en default, 1000 cosas han coincidido para que el IBEX despegara y de qué forma. Cerramos una semana con un incremento del 1,4% del índice general, que no está nada mal. Bueno, sí, en realidad esta mañana lo que estábamos esperando era el dato de empleo que ha salido a primera hora de la mañana y ha sido bastante bueno. Bastante bueno, y sobre todo lo que nos está indicando es que la Reserva Federal no tiene más remedio que continuar con las subidas de tipos, porque realmente se le está poniendo una economía muy, muy caliente. El empleo está en mínimos históricos, las peticiones de cambio siguen incrementándose, el número de nuevos empleados también se ha disparado. El dato que ha salido hoy es el doble de lo que se esperaba, es decir, un dato mucho mejor de lo esperado, y desde luego el mercado ha reaccionado. Efectivamente, también como consecuencia de que anoche llegaron al acuerdo en el Senado y en el Congreso americano para llevar el techo de la deuda hasta 65.000 millones de dólares, y que además eso te marca que el objetivo del techo, si siguen estos niveles donde tienen ahora mismo, no se volvería a tocar hasta el año 2025.
Bueno, yo creo que hay que analizarlo. Bueno, hay tres perspectivas. La primera es que durante esta semana ha habido dos elementos muy principales, que es el tema que ha llegado a un acuerdo con el techo de deuda, el tema de la inflación, que ha sido mucho mejor de lo esperado. Se estimaba una inflación del 6,3 en Estados Unidos, ya ha salido 6,1. Recordemos que el mes anterior era un 7%, con lo cual esos datos han sido positivos. Curiosamente, porque en Wall Street Journal hay un editor que es el que filtra un poco mensajes de una manera anticipadamente de la Reserva Federal. Y curiosamente esta semana anticipó que no va a haber subidas en junio. No sabemos en julio. De haberlas, posiblemente sea el 25 de julio antes de irse de vacaciones, pero en junio no se espera. A nivel técnico es algo impresionante. Hay la serie Fibonacci, a nivel técnico se ha roto la media de 200, que era en 4.200 y hoy mismo está casi en 4.300. Eso quiere decir que a nivel técnico se está acercando la ruptura del rango bajista y lateralidad que llevamos estos últimos 2 años. Con lo cual hoy, curiosamente, se está dando el festejo, por así decirlo, Wall Street, de que posiblemente estemos a un nivel técnico sobrepasando, con lo cual posiblemente se pueda empezar una tendencia alcista, lo que dice la bolsa y el técnico. Bueno, eso por un lado. Es verdad que evitar el default y ese acuerdo en las dos cámaras, tropezón de Biden incluido, que se ha dado una nota muy curiosa, luego se la enseñaré, pero todo eso es un bálsamo para la bolsa. La bolsa pues, se felicita de que no vayan a tener nuevos problemas con esto del default. Pero muy pocas veces sucede que la Reserva Federal, la Fed, vaya por delante, adelantada a lo que es la estadística del empleo. Y eso es, yo creo que muy significativo. Bueno, más que adelantado, o sea, pero que lo normal es que la Reserva Federal vaya detrás de la curva, porque efectivamente, como lo que está descontando es lo que ellos creen que va a pasar y luego si lo que ocurre en realidad va de otra manera, pues ellos tienen que reaccionar a eso. No anticipan lo que va a pasar, sino que reaccionan una vez que ha sucedido. ¿Qué ocurre? Que es verdad que el mercado, tanto el mercado de bonos, que hemos visto que ha caído en tipo de interés, como la bolsa, están muy fuertes. Vuelve a haber unos volúmenes muy altos, vuelve a estar las compañías muy calientes como consecuencia de que hay sectores que empiezan a animarse mucho también. Un poco en las relaciones con China, hemos tenido esta semana que Nvidia ha estado por encima del valor de $1 trillón y en un día ha subido casi un 30%. Esa situación de sectores vuelven a estar calientes. La economía americana caliente también, la Reserva Federal subiendo tipos y la inflación ajustándose un poco, nos pone en un entorno bastante bueno, sobre todo pensando que el año que viene tenemos elecciones en Estados Unidos. O sea, que eso también es todo lo que estamos viendo es un indicador adelantado de lo que puede pasar en las elecciones el año que viene. Aquí yo creo que hay dos cosas. Hay una cosa que ha sorprendido mucho a la Reserva Federal. ¿Sabéis cuántos millones de parados tiene Estados Unidos? Tiene 6 millones solamente, en una economía de 250 millones. Pero lo más curioso es que se están ofreciendo 10 millones de puestos. Es decir, que lo que nos está diciendo es que es una economía que perfectamente podría tener 0 desempleo. Pero claro, si tienes 0 desempleo, es lo que decía mi compañero, que puedes tener una inflación que posiblemente todavía pueda estar descontrolada. Con lo cual, tenemos por una parte, digamos, esa parte, ¿no?, del cómo podemos controlar esa inflación teniendo unos datos de desempleo tan elevados, unos datos de desempleo tan bajos, ¿no?, históricamente. Bueno, vamos con los datos de desempleo, pero los españoles, que ya para nosotros quisiéramos los de los americanos. Van a ver a continuación la situación real, no lo que cuentan los ministros del gobierno, sino las cosas bien analizadas. Los parados registrados es el único dato que me interesa de la estadística del gobierno. Dice que son 2.739.110. Perfecto, pero aquí le falta sumar al menos 2 grandes grupos, 2 subconjuntos, que nadie me ha podido contar nunca jamás por qué no se cuentan como desempleados. Unos 210.000 son unos que, oye, que están en el paro, que cobran el paro, pero que les han dicho en la oficina del SEPE, oye, ¿tú por qué no te haces un curso de gruista? Ah, pues sí, no me va a costar dinero, ¿verdad? No, hombre, no, que va. Claro, eso lo paga el Estado, para que tú te formes. Ah, pues vale, pues lo hago. Mira, más posibilidades de empleo tendré, ¿no? Eso automáticamente significa que te borran de la lista del paro. ¿Qué tendrá que ver? Pues sí. Segundo,
Segundo subconjunto. Los dos subconjuntos suman más de 500.000 de desempleados. Segundo subconjunto. Hombre, mire, yo es que, ¿qué quiere que le diga? Un contrato, necesito trabajar, sí. Estoy en el paro, sí. Cobro el desempleo, sí. Pero no quiero un contrato de 8 horas. Lo quiero de 6, porque tuve el COVID, porque he tenido una enfermedad cardíaca, por 1000 razones. Vale, pues tomamos nota. Le buscaremos, no te buscan nunca nada, pero bueno, en cualquier caso, tomamos nota de que usted quiere trabajar menos horas. Y automáticamente eso te excluye de la lista de desempleados. Pero hombre, ¿pero esto qué es? Así es que, como poco, los desempleados son 3.261.615. Pongo abajo los ERTEs, aunque yo los ERTEs no los sumaría en esta anotación. Lo que sí sumaría en esta anotación son los casos de personas que tienen firmado un contrato llamado fijo discontinuo, pero que están en el paro y que están cobrando el desempleo. Los que sean, no sé cuántos son porque no me lo dicen. Porque llevamos un año reclamando esta información y no nos la quieren dar. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Esto es un verdadero suplicio, pero es verdad que haciendo trampas las cosas parecen muy bonitas. Casi 47.000 nuevos empleados, casi 200.000 nuevos cotizantes en la Seguridad Social que entran y salen. La última semana del mes, de cada mes del año, es un drama. Salen de la Seguridad Social como si fuera la peste. Claro, bueno, estas trampitas sirven para presumir de unos datos que no nos alejan del 13%, es decir, del doble de lo que hay en Europa. Eso sí que es la verdad revelada. Don Antonio Banda. Y el mayor paro juvenil del mundo. O sea que estamos en una situación que claramente, y lo hemos hablado aquí muchas veces, o sea que engañar con los datos, pues muy bien, pero cuando realmente venga Europa, nos ponga firmes, pues probablemente no tengamos este gobierno y ya tendremos que hablar de auditorías y de pronto inscribir otros como mínimo, otros 600, 700.000 personas que están en distintos apartados que se han inventado este gobierno y que luego alguien tendrá que sacar y volver a contabilizar en el sitio correcto. Le voy a pedir a mi amigo Jorge Colvin, antes de que intervenga, que haga de notario de la realidad. Esto es la afiliación diaria en el mes de mayo, día a día, ¿de acuerdo? Es así, ¿cierto, profesor? Sí, cierto. Bien. Los datos fluctúan desde 47.000, 38.000, algunos días muchísimo menos. Vale, perfecto. El último día del mes de mayo se cae el número de afiliados en 140.000. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que hay quien juega con esto de cotizar a la Seguridad Social, ahora me convengo, ahora te mando, ahora te quito. Un desastre. Bueno, aquí yo creo que hay otro componente bastante importante. España es uno de los países con mayor paro estructural. ¿Esto qué quiere decir? El paro estructural significa que independientemente de las consecuencias del ciclo, siempre los vas a tener. Y España es uno de los países que en Europa tiene más ese paro estructural. Ese paro estructural da igual el ciclo en el que estés, que es expansivo, que bajista, que siempre lo vas a tener. Y luego hay otro concepto, hay un premio Nobel que demostró que curiosamente esa cifra de paro posiblemente se aumente mucho más. ¿Por qué? Porque es un premio Nobel que demostró que cuando la inflación está alta, el desempleo está bajo. Y cuando la inflación está baja, el desempleo está alto. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora la inflación está alta, estamos posiblemente, como es el desempleo, ese importe de desempleo es un indicador retrasado de la economía. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente cuando empiece a bajar la inflación todavía más, nos llegaremos a unas cotas de desempleo que posiblemente lleguen incluso al doble de lo que estamos viendo. Bueno, entonces, como no estará Escrivá, le va a dar igual. A lo que vamos, ¿algún nombre propio de la bolsa? Claro que sí. Unicaja. Están pasando cosas muy complicadas, muy raras, una guerra interna, una decisión de cesar al consejero delegado por parte del Consejo de Administración, en fin, todo esto aboca a Unicaja unos meses decisivos en las que puede pasar cualquier cosa, desde que sea comprada hasta que desaparezca, quién sabe. ¿Cómo ven este valor, Unicaja? Bueno, muy complicado, porque en realidad tiene muy poco free float, es decir, dinero en la bolsa de forma libre, está muy controlado, hemos visto que ha habido distintos movimientos en el Consejo favoreciendo a un lado, favoreciendo al otro, y luego no ha habido una solución de salida del consejero delegado hasta ahora.
un consejero delegado que no quiere irse, que probablemente haga ruido en la salida, a ver quién es el sustituto, a ver cómo se estructura este negocio. Es muy su negocio como banco, que además le han dado muy poco interés, porque si los gestores están centrados en las luchas políticas, el crecimiento en este momento es mínimo, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de un banco mediano pequeño que probablemente tenga sus días contados, porque va a haber numerosas fusiones como consecuencia de la evolución que tiene que haber todavía más en el sector bancario español, en el que, además de que probablemente entren algún jugador extranjero, también vamos a tener fusiones entre las propias compañías medianas o absorciones por las grandes en zonas donde puede ser interesante o no. Colvin. Yo creo que al final la salida del Consejo Delegado es un fiel reflejo de la guerra que hay dentro del Consejo de Administración. ¿Esto qué quiere decir? Que está habiendo unos movimientos dentro de los miembros del Consejo de Administración, creo que Unicaja tiene la mayoría, y lo que están haciendo los miembros del Consejo de Administración es haciendo valer su posición como dentro del Consejo y están dando esa salida. O sea, no más ni menos que un reflejo de esos movimientos. De todas formas, creo que tiene 15 puestos en el Consejo y solamente se han cubierto 11, porque ha habido una salida de otros 4 pertenecientes al proceso anterior. Digamos realmente que el Consejo Delegado no es más ni menos que el último vagón en la cola de una serie de renuncias que ha habido salidas del Consejo de Administración. Bueno, pues vamos a otro nombre propio, Fomento de Construcciones y Contratas, empresa que gira ya en la órbita del millonario mexicano Carlos Slim, que ha decidido vender el 25% de su filial de medio ambiente a un fondo de pensiones canadiense enorme. Se llama CPPIB. Bueno, pues es un fondo de proporciones enormes. ¿Cuánto cobrará FCC por esto? 1.000 millones. Por esa razón, pues ha llegado a subir hasta un 5% en el día de hoy. Bueno, justificado al final, porque si tú ves parte de tu negocio que ya no tiene más crecimiento, que está dando rentabilidades y que puedes colocárselo a un fondo de pensiones que realmente lo que quiere es ingresos por cash flow, y donde no tienes que hacer mucho más, nada más que dar servicio al negocio sin posibilidad de crecimiento, sin acumularlo en tus áreas, pues todas esas cosas que no son parte principal del negocio, FCC está viendo qué hacer y las está sacando, con el objetivo de darle valor a la parte que se quede, ¿no? Y sobre todo, con la parte que recibes de esas ventas, intentar por todos los medios hacer inversiones que añadan valor a lo que tienes en la compañía. Yo creo que por ese lado FCC lo está haciendo bien, pero le está costando, ¿no? Porque lleva unos años de bastante sufrimiento. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo, que es una apuesta en valor. Y luego, aparte, ¿qué es lo que pasa? Que un 25% tú sigues manteniendo la mayoría, sigues manteniendo el control, y con esa caja que has comentado, pues permite hacer unos planes estratégicos. O sea, al final tú no pierdes el control y encima pues haces puesta en valor, significa que tienes dinerito a 8,6 veces el valor de la empresa de EBITDA, con lo cual yo creo que es el sector, yo creo que lo ha visto positivo, lo han visto en línea con la valoración esperada. Bueno, segundo nombre propio, Grifols. Grifols hoy ha rebotado con ganas, no me lo negarán, 6,50 arriba. ¿Cómo ven este valor? Bueno, Grifols tiene un recorrido espectacular desde principio de año, ¿no? Ha tenido ahí un cierto bajón. Yo creo que sigue estableciéndose sobre todo ese cambio que ha habido en la dirección de la compañía, intentando hacerlo mucho más profesional, ¿no? Los que es la familia ha pasado a puestos incluidos en el consejo, pero más intentan que sean los profesionales los que lideren esas negociaciones, y desde luego Grifols tiene oportunidades no solamente de compra, a lo mejor de venta en zonas como Estados Unidos y en Europa, donde hay otras compañías líderes en plasma sanguíneo que probablemente tengan oportunidad de hacer ciertas operaciones corporativas, que yo creo que es lo que está moviendo a Grifols después de quitar el lío de la situación de sus propietarios, ¿no? Hombre, en línea con lo que ha comentado, antes del coronavirus estaba en 34 euros, llegó a mínimos de 8,96, ahora está pegando un último tirón a consecuencia de esas previsiones positivas. De todas formas, yo creo que la pata, digamos, problemática que va a tener Grifols es el tema de la deuda. La deuda ahora mismo está en 7 veces EBITDA y que, bueno, ha planteado un escenario de 4 veces EBITDA que la verdad es que es demasiado ambicioso teniendo en cuenta, aunque sí que es cierto que las
previsiones son positivas. Bueno, como se nos acaba el tiempo, voy a dividir las preguntas. Colin, yo te quiero preguntar por Indra. Indra ha adquirido una compañía británica, Park Air, y se refuerza en el sector aeroespacial y tal. Pero a mí me llama la atención que estemos en la cosa absurda de no querer comunicar por cuánto ha comprado esta compañía. Y, hombre, yo creo que en una compañía como Indra, que es semipública, donde maneja los consejeros, los presidentes y tal, con algo más que una acción de oro por parte del gobierno, esto está ya, este jueguecito de las ocultaciones está un poco para las empresas familiares, si me lo permite. Hombre, generalmente la estrategia que ha tenido siempre Indra es más que hacer grandes adquisiciones, es hacer pequeñas adquisiciones. Es decir, posiblemente teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, que son unos 120 empleados, tampoco se puede esperar que sea demasiado. Sin embargo, yo creo que más que un componente en cuanto a dinero, es un poco la posibilidad de entrada en Estados Unidos. Yo creo que se va a dar una serie de permisos a nivel aéreo y yo creo que sobre todo lo están utilizando como punta de lanza para aprovechar esas sinergias que puede dar esa compañía y meter todo el grueso del core business. Pero 120 empleados, quiero decir que tampoco creo que sea una empresa con muchísimo capitalización. Antonio Banda, Montepino Logística, Socimi de Bankinter, gestionada por un fondo que se llama Valfondo, va a salir a cotizar en el Euronext de París el próximo martes. Precio de salida 11,07. ¿Cómo ves la operación? Bueno, yo creo que estamos ahora mismo en un proceso en el que hay muchísimos Socimis, que en Europa se conocen como REITs, que son compañías inmobiliarias o de compañías del sector inmobiliario que tratan de incrementar su valor o poner en valor lo que están haciendo, ¿no? Una cotización de todas maneras siempre viene bien porque ayuda primero a reflejar el precio de lo que tienes, porque el mercado enseguida reconoce si estás intentando salir sobrevalorado o infravalorado, ¿no? Y entonces enseguida te pone en tu sitio. Y luego sí que empieza a representar una de las áreas que en España es la más importante, que es al final este sector que tiene poca representación y que con las salidas de los OCIMIS, y yo creo que va a seguir mucho más porque hemos visto que estos 5 años del gobierno se estaba penalizando y ahora, desde luego, un sector como este tiene que estar representado en la economía española y tenemos que empezar a ver el valor real de lo que hacen y cómo invierten, ¿no? Y eso lo reconoce sobre todo cuando esté cotizando. Bueno, y como les decía al principio, España ha perdido 30.000 millones de lo que se supone la riqueza de un país y 9.100 grandes patrimonios, esos que llevan la vitola de ricos. De esos hemos perdido 9.100. Hombre, hay un estudio estadístico que demuestra que cuando hay más crisis los ricos son más ricos. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente... Algunos no. Algunos no. Banda. Sí, hemos visto que además este gobierno decía que era rico si te ganaban más de 50.000 euros. O sea que imagínate cómo la gente ha salido por patas. Tampoco creo yo que haya muchos más que en 2019 o en 2018. Estoy de acuerdo, sí, está complicado. No se ha incrementado la riqueza y, desde luego, si han tenido la oportunidad de salir, lo estamos viendo que hasta en empresas cotizadas. 48.000 empresas zombies, de esas que están ya cerradas, aunque no las han certificado, ¿no? El funeral no se ha producido, pero bueno, pues así está el país. Ahora, eso sí, algunos como la señora Calviño se marchan muy contentos. No sé a dónde irá, pero donde va a ir, seguro que no echa de menos el cargo de vicepresidenta económica de Pedro Sánchez, sobre todo si cobra, como en el Banco Europeo de Inversiones, 26.000 euros al mes. En fin, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos y a ustedes también por su interés por el programa, pero eso tiene premio. Les invito a ver a la vuelta de publicidad la redacción abierta con todo lo que trae el mundo de la política.